¿Cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios? Al principio de la coordinación les decía, al venir a este lugar debemos venir con un corazón expectantes, abiertos. Cada vez que venimos a este lugar, Dios nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Cada vez que estamos en este lugar, Dios nos habla. Sea en la coordinación, sea en las alabanzas, en el mensaje, en la administración. Aún cuando el servidor nos saluda, Dios nos habla. Amén. Porque esta es la casa de Dios. Hoy he titulado el consejo Mi voluntad versus la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi voluntad versus la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y quiero que me acompañe al libro de Marcos. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 35. Bueno es Dios, amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su amado Hijo y de su Espíritu Santo. Marcos capítulo 10, versículo 35. Y leo para ustedes en esta mañana. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice Gálatas: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Quiero leerlo nuevamente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco ahora mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Dígale: Dios, háblame en esta mañana. Dile: Dios, quiero escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, glorificando a Dios y exaltándolo. Amén. Como les decía al principio, he titulado este consejo: mi voluntad versus la voluntad de Dios. Es fácil hacer lo que yo quiero, ¿sí o no? A usted le es fácil hacer lo que usted quiere. A usted le es fácil dormir hasta tarde. Eso es lo que al cuerpo le gusta. A usted le es fácil, o a los niños, comer dulce. El dulce les agrada, les gusta. A este cuerpo le gusta hacer su voluntad. Amén. Pero ¿cuánto le cuesta hacer la voluntad de Dios? Un día Jesús, antes de morir, dice la palabra
que en un momento tan intenso oraba a Dios y le decía: Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos deja un ejemplo de que como hombres sí podemos hacer la voluntad de Dios. Nos va a costar, sí, hacer la voluntad de Dios cuesta, hay un sacrificio. Pero el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas y le decía: antes de buscar el favor de los hombres, en este caso, antes de buscar tu propio beneficio, debemos buscar la voluntad de Dios. Y por lo general, la voluntad de Dios va a ir en contra de la voluntad de nosotros. Amén. Porque Dios conoce todas las cosas. Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y por lo general mi voluntad siempre es buscando mi conveniencia. Amén. Pongamos en una balanza en esta mañana mi voluntad, qué quiero yo, la voluntad de Dios, qué me ha pedido Dios hacer, qué quiere Dios de mi vida, a qué me ha llamado Dios. Pero en este lado está mi voluntad. Yo voy a la iglesia, vengo, no me comprometo, de a poquito, oro de vez en cuando, leo la palabra de vez en cuando, pero no me comprometo. Pero la voluntad de Dios es que fuimos llamados para conquistar. Fuimos llamados como nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. La voluntad de Dios es que fuimos llamados para anunciar el evangelio de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar a la voluntad de Dios si cuando vamos caminando anteponemos nuestra voluntad? No sé si me entiende, pero es un camino. Y en ese caminar usted va hacia la voluntad de Dios. Dios le ha enmarcado su voluntad, le dice: hijo mío, aquí está mi voluntad, ven hacia ella. Y usted empieza a caminar, pero cuando va por mitad de camino dice: no, mejor mi voluntad, mejor lo que yo quiero. Hoy hay servicio a las 5, celebración del Hanukkah. Es la voluntad de Dios venir a este lugar. David decía: es mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Pero mi voluntad es: hoy tengo plan con mi familia, hoy me invitaron a comer, hoy me invitaron a salir, no conozco el malecón, y hoy precisamente me van a invitar a conocer el malecón, pero hay servicio a las 5. Mi voluntad, la voluntad de Dios. ¿Qué prefieres tú? ¿Hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios? Es fácil responder y decir: no, la voluntad de Dios, porque muchas veces me ha pasado. Pero cuando Dios te pide sacrificio, nos damos cuenta que no llegamos a la estatura que Dios quiere. Entonces debemos tener algo muy claro, que no somos cristianos para que me vean con una Biblia, no somos cristianos para que me vean que voy los domingos, que voy los miércoles, que voy los viernes. Somos cristianos porque debemos agradar a Dios, porque debemos hacer su voluntad. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Cuando nuestras decisiones las pasamos por el filtro de Dios. ¿Usted ha pasado sus decisiones por el filtro de Dios? El filtro de Dios es el que te dice: puedes hacerlo, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Pero a mí me ha pasado. Es más, la mayoría de consecuencias que en cierto tiempo arrastré fueron por tomar decisiones equívocas, por tomar decisiones en mi voluntad. Porque cuando llegaba al filtro de Dios, Dios me decía: haz esto, pero yo hacía mi voluntad, hacía lo que yo quería. Recuerdo un día
Le dije, pastor, estoy cansado en el trabajo, estoy endeudado, no sé qué hacer, me quiero retirar, porque sé que de esta forma y de esta manera con la liquidación soluciono muchas cosas. El pastor me dijo, hermano, esperemos. Y bueno, listo, esperemos. Dios dijo, esperemos, la voluntad de Dios es que espere. Pasó un corto tiempo y otra vez el desespero, la deuda, me llamaban una cosa por acá y Dios, pastor, ya no aguanto más, ya estoy cansado en el trabajo, las deudas, los compromisos me llaman aquí. Hermano, esperemos en Dios. Ese era el filtro de Dios, esperar. Pero mi voluntad fue otra. ¿Qué hice? Al escuchar el consejo de Dios, no obedecí y me retiré. Pero si Dios me dijo que esperara, que no me retirara. Pero mi voluntad, ¿cuál fue? Retirarme. Porque en mi voluntad pensé solucionar las cosas. Pero Dios conoce todo. Y nosotros, la mente humana, la mente física es limitada. Pero cuando hacemos y obedecemos la voluntad de Dios, Dios nos lleva más allá. En mi mente la limitación era, ¿no? Esperar. Pero ¿qué voy a esperar si todo se pone peor? Pero Dios conoce lo presente y lo porvenir. Y me retiré. De ahí en adelante una serie de consecuencias nefastas para mi vida, para mi familia. Porque debemos tener en claro que nosotros como cabeza, como sacerdotes de hogar, las decisiones que nosotros tomemos va a afectar o a beneficiar a nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Amén. Entonces, si Dios nos coloca su voluntad y nos dice, antes de hacer tu voluntad, haz mi voluntad, porque vas a obtener beneficios, debemos pensar en los beneficios que vamos a traer a nuestra familia. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a traer beneficios a mi casa. Pero si hago mi voluntad fuera del propósito de Dios, vas a traer consecuencias. Y todavía hay consecuencias que estoy cargando. Aunque la mano de Dios está en nosotros y la situación se aplacó, las consecuencias siguen. Las consecuencias no se quitan. Vimos el respaldo de Dios, nos metimos con Dios y Dios nos abrió nuevamente la puerta. Y donde yo me había retirado, una empresa que era imposible regresar porque el que sale de ahí no regresa. Y Dios me dio la oportunidad de volver a ese lugar. Y dije, bueno, Dios, antes de eso, de regresar, Dios me llevó a otro lugar. Y ese lugar no me gustaba. Pero era Dios moldeándome, era Dios tratando. Porque tal vez yo decía, ya estoy preparado. Dios, ya yo estoy preparado para recibir la bendición. Voy a hacer tu voluntad. Dios, te voy a agradar. Porque tomé una decisión fuera de tu voluntad y me afectó. Pero esta vez te voy a agradar. Y viene Dios y me introduce en una empresa. Y esa empresa era todo lo contrario a lo que yo hacía. Calor, más trabajo, más esfuerzo, de todo. Y aunque a veces no quería ir, yo decía, tengo que hacer tu voluntad. Y recuerdo que cuando me llamaron de esa empresa, yo le dije a Dios, todas las veces que he pedido consejo, tú me has dicho que no. Tu voluntad ha sido que no. Padre, en esta que voy a pedir consejo de entrar a esta empresa, espero que tu voluntad siga siendo que no, porque yo no quiero entrar a ese lugar. Y resulta que cuando llegan del pastor, me llamaron de tal empresa, que vaya y firme contrato. Yo esperaba que me diga que no, que me diga que no, que me diga. La respuesta fue sí. Yo, bueno, Dios.
Prometí hacer tu voluntad. Y ahí pasé un proceso de Dios, porque Dios nos tiene que procesar. No es solo decir, Dios, yo voy a hacer tu voluntad, sino que en medio del proceso, en medio de la situación, recuerdes que Dios está contigo. Amén. Entonces, meditemos en esta mañana. ¿Estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios? Dios me llamó a hacer luz en las naciones. Dios me llamó a predicar. Dios me llamó a libertar al cautivo. ¿Estoy haciendo a lo que Dios me ha llamado? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Dios te entregó un ministerio, Dios te entregó un don, Dios te entregó un talento. Y te dijo, Pepito, aquí te entrego esto. Pero haces mi voluntad haciendo uso de lo que te entregué. Porque llevamos la voluntad del Padre con las decisiones. Y eso también. Pero la voluntad de Dios también es hacer lo que Él te ha mandado. Él te entregó un don, te entregó un talento, te entregó una misión. ¿La estás cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha entregado? Y si la estamos cumpliendo de esta forma, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero dejarles algo muy en claro, y es que para hacer la voluntad de Dios, debemos agradarle. Gálatas decía, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Si tú vas a hacer algo, hazlo para Dios. Si tú vas a tomar una decisión, si tú vas a ofrendar, si tú vas a hacer algo, que sea para Dios. Tu esfuerzo tiene que ser para Dios. Amén. Lo que tú hagas tiene que ser para Dios. Ayer meditaba y recordaba algo, y era que cuando tú le sirves a Dios, haces la voluntad de Dios y le eres fiel a Dios, tus fuerzas van a ser renovadas constantemente. Pero cuando tú sirves al hombre y cuando tú haces tu voluntad, tus fuerzas van a ser limitadas. Amén. Así que debemos servir a Dios. A este lugar venimos a servir a Dios. A este lugar venimos a servir a un Dios vivo. Yo soy producto de un Dios vivo. Porque mi hogar estaba destruido. Mi hogar no tenía solución. Pero llegó a mi hogar Cristo. Amén. Entonces, hagamos la voluntad de Dios. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Porque un sacrificio sin esfuerzo no es sacrificio. Y Dios siempre nos va a pedir lo que más nos gusta. Dios te pide y te dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Hijo mío, entrégame esta área. Y de esta forma haces mi voluntad. Hijo mío, ¿te gusta el fútbol? Entrégamelo. Oiga, yo era aficionado, amante del fútbol. Yo jugaba en la mañana, jugaba al mediodía, jugaba en la tarde, jugaba en la noche. Y Dios un día me dijo, entrégamelo. Entrégame el fútbol. Pero Dios, pero si el fútbol no es malo. Pero ese trato era conmigo. No quiero decir que ahora este trato tiene que ser con usted. Era personal. Porque estaba ocupando un lugar que le pertenecía a Dios. Entonces, cuando hacemos nuestra voluntad, estamos despojando a Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hey, Dios está ocupando un lugar en nuestras vidas. Amén. Entonces recordemos eso, meditemos. Si hago la voluntad de Dios, Dios va a ocupar un lugar en mi corazón. Pero si hago mi voluntad, automáticamente estoy desechando a Dios.
automáticamente lo estoy sacando de mi vida. Automáticamente le estoy diciendo: Dios, tú no me sirves, Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero. Cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad le decimos a Dios: Dios, tú no existes. Así de duro es. Pero es así. Si somos criatura de Dios, si somos imagen y semejanza de Él, nosotros nos debemos a Él. Amén. Usted me dirá: pero bueno, ya he tomado decisiones equívocas. ¿Qué hago? Dios es tan grande y misericordioso que su perdón está a la puerta. Y si tomaste una decisión y si hiciste tu voluntad, hoy en esta mañana Dios te llama y te invita a que dejes a un lado tu voluntad, que dejes a un lado tu yo. Porque lo que me lleva a hacer mi voluntad es mi propio yo. Yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de nadie, yo lo hago solo. Entonces Dios hoy te invita a que dejes a un lado y deseches al yo y dejes que Cristo sea quien gobierne tu vida. Amén. Que esa balanza que por mucho tiempo se ha inclinado hacia lo que yo quiero, hoy se incline hacia lo que quiere Dios. Amén. Que hoy en esta mañana salgamos de este lugar con la balanza inclinada hacia lo que Dios nos está pidiendo, hacia donde Dios nos ha llamado. Tal vez has venido a este lugar muchas veces y ves que nada pasa, nada acontece, porque no has hecho la voluntad de Dios. Porque has sido como aquellos animalitos que se escabullen. Creo que es la loba lisa. Así es. Que la tratan de agarrar y se escapa. Así hemos sido con nuestra voluntad. Pero Dios hoy nos llama a hacer la voluntad de Dios. Al servicio. Este lugar necesita obreros que hagan la voluntad de Dios. Les dije que cuando hacemos y cuando servimos a Dios, nuestras fuerzas no se acaban, porque Dios las va renovando. Así que si te has cansado y si has sentido que ya no vas más, es porque has servido al hombre. Pero hoy Dios te llama y te invita a que lo sirvas a Él y que a lo que hagas tú sea para Dios. Sea la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Jesús, como siendo el Hijo de Dios, en algún momento dijo: mi voluntad es no subir a la cruz. ¿Cómo yo voy a sufrir? ¿Cómo yo voy a llevar el pecado de una humanidad cuando yo no tengo la culpa? Cuando yo no he hecho nada. Dice: en Él no se halló pecado. Pero la voluntad de Dios era que Él subiera al madero. Amén. Y si Él hizo eso por nosotros, si Él fue a la cruz cuando yo debía estar en la cruz, porque el pecador era yo, pero Él fue a la cruz aún en contra de su voluntad, porque la voluntad era agradar a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Si recordamos y meditamos y pensamos: Jesús, tú fuiste a la cruz por mí, tú llevaste mis pecados, tú no debías estar ahí, debía estar yo, pero por hacer la voluntad de Dios fuiste a la cruz, pero resucitaste al tercer día. Así, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, damos muerte a nuestros deseos, damos muerte a nuestros anhelos cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando damos muerte a los anhelos y damos muerte a los deseos, resucita y vive el poder de Dios en nosotros. Amén. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Amén.
nos dejó una imagen, nos dejó un legado de que sí podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces esa es la invitación hoy, hacer la voluntad de Dios. ¿Nos cuesta? Sí, nos va a costar sacrificio, levantarnos más temprano, venir a los servicios, servirle a Dios, nos va a costar. Pero Dios te pide lo que te cuesta. Amén. Dios quiere de nosotros lo que nos cuesta, porque le damos mejor valor. Cuando usted se compra algo muy caro, usted lo cuida, porque hoy me costó, me sacrifiqué por él. Pero cuando usted recibe un obsequio, no le da el valor como tal. Cristo te pide sacrificio. Amén. Dele gloria a Dios en esta mañana. Amén. Sonría que Cristo le ama. Amén.